Que la paz de Dios abunde, mis santos hermanos, en el corazón de cada uno de nosotros. Y que Dios bendiga grandemente estos estudios y nuestras vidas, ¿verdad? A través de ellos. En esta noche, pues, vamos a orar para que el Espíritu Santo nos dirija en todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos en esta ocasión. Padre, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por este privilegio que nos da de podernos, Señor, dirigir a todo tu pueblo por este medio. Bendícenos, Señor, Espíritu Santo, ilumínanos, Dios mío, y capacítanos tú, oh Dios, a través de tu santa palabra y a través de tu Santo Espíritu, mi Dios, para nosotros ayudar a otros también. Que seamos de bendición, mi Padre, en todo lo que hagamos. Mira a mis hermanos que están conectándose en este momento, que están ayudando a conectar a otros, Señor, bendícelos, prospéralos, Señor, y háblales, Padre. A cada uno edifícanos, Señor, para la gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis santos hermanos. Pues vamos en esta ocasión a continuar con nuestros estudios que hemos estado dando, estos estudios bíblicos por este medio. Amén. Y como ya hablamos en la introducción al libro de los Colosenses, o sea, a la carta de los Colosenses, pues en esta ocasión, aleluya, en esta noche vamos a continuar con ese capítulo 1. Vamos a darle inicio a estos versos del capítulo 1, ya que estuvimos hablando en noches anteriores de la introducción de esta carta que fue dirigida a los colosenses y que la escribió personalmente nuestro hermano San Pablo, bajo la unción del Espíritu Santo, para edificación de aquella iglesia y para todos nosotros que hemos alcanzado los fines de los siglos. Bien, ya decíamos nosotros, ¿verdad? Cuando hacíamos la introducción, que este pueblo de Colosas fue un pueblo que vivió, que existió. Hoy lo que quedan son ruinas solamente en lo que hoy se llama Turquía. Pero ya sabemos que fue un pueblo muy importante para aquellos tiempos. Bendito es el nombre del Señor. Y nosotros dijimos también en aquella ocasión que este pueblo nunca fue visitado por nuestro hermano San Pablo, sino que un ministro de los que él preparó en Éfeso, amén, se había trasladado a ese lugar de Colosas y había hecho un trabajo misionero sumamente importante. Tan importante que vemos que esta carta, amén, lleva un matiz del testimonio que nuestro hermano pastor o ministro Epafras lleva al apóstol San Pablo de lo que son estos hermanos. Vamos a ver, vamos a considerar, dice en el nombre de Jesús, capítulo 1, verso 1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, amén, a los santos y fieles en Cristo. Y veamos esas dos palabras que el apóstol distingue allí. Santos y fieles. Es el calificativo con que el apóstol se dirige a ellos. A los santos y fieles que están en Colosas. Dice: gracia y paz sean a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí tenemos entonces estas expresiones de santos y fieles, como él los califica. Santos quiere decir apartado. Santos quiere decir que ellos se han consagrado al Señor. Amén. Y fieles es una palabra, amén, de uso exclusivo en todo el Nuevo Testamento, de fieles. A los seguidores de Cristo se les llama fieles, a los seguidores
genuinos de Cristo. Se le llama fieles. En todo el Nuevo Testamento se usa esa expresión. De manera que hay una distinción ya desde aquí muy linda. Amén. Un concepto muy precioso, muy interesante acerca de nuestros santos que están allá en Colosas. Bendito sea el nombre del Señor. Y veamos entonces que en el versículo 3, aleluya, gloria al nombre de Dios, del versículo 3 al 8, en este capítulo 1 de esta carta, el apóstol empieza diciendo, dice, siempre orando por ustedes. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Aquí hay una palabra muy interesante también, una expresión, habiendo oído. Quiere decir que no era que él lo había visto a ellos, lo había tratado directamente a ellos, sino la referencia que le han dado de ellos. Amén. Dice, habiendo oído de la fe que hay en ustedes. Ahí tenemos una palabra también poderosa, la palabra fe. Eran gente de fe. Dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. Entonces tenemos aquí dos expresiones sumamente importantes con que el apóstol tiene un concepto ya que le han formado de ellos, que tienen fe en Cristo Jesús y que tienen un gran amor por todos los santos, que tienen un gran amor por todos los santos. Dice, a causa, el verso 5 nos da la razón de todo esto. Dice, a causa de la esperanza que está aguardada en los cielos, de la cual ya han oído por la palabra verdadera del Evangelio. Ya ellos habían escuchado el Evangelio de Cristo y el Evangelio de Cristo le había cambiado la vida, le había cambiado sus emociones, sus sentimientos, su forma de vivir. Ahora, de ese mundo idólatra en que vivían antes, ahora el Señor lo ha liberado y dice que ahora están llenos de fe y de amor. Llenos de fe y de amor. ¿Por qué tienen esa fe? ¿Y por qué tienen ese amor? Escucharon el Evangelio de Cristo que lo llenó de esperanza. Lo llenó de esperanza. Vamos a hacer hincapié en estos conceptos que se dan aquí, hermanos, porque no es que salen de la nada. Es algo que tiene prueba fidedigna el apóstol de lo que está diciendo. Y él dice, habiendo oído lo que hay en ustedes, o sea que el testimonio que ha llevado este varón, este ministro, Epafras, al apóstol San Pablo, es un testimonio convincente y muy lleno de gozo y de alegría para el apóstol y para los hermanos que están con él, el escuchar que esos hermanos andan moviéndose en esa dirección, en la dirección de la fe, en la dirección del amor, por causa de la esperanza. Y aquí estamos hablando entonces de las grandes virtudes, que son estas tres: la fe, la esperanza y el amor. Son las tres grandes virtudes, hermanos, que tenemos que prestarle atención porque esto es para nosotros. Esto se ha escrito exclusivamente para nosotros en este tiempo. O sea, ya ha ido pasando el tiempo y lo que lo estamos sacando el mayor provecho a todas estas enseñanzas somos nosotros. Así que gracias al Señor por todo esto. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Dice, es, aleluya, de sumo interés para todo seguidor de Cristo lo que nos dice aquí el apóstol de los Colosenses. Dice que por causa de la esperanza tienen una gran fe en el Señor y un gran amor por todos los santos, por causa de la esperanza. Nosotros nos movemos en esperanza, hermano. Nuestra fe vive por la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Cristo Jesús es
nuestra esperanza. No podemos pasar por alto esto porque es para nosotros. Dice, así que estas tres virtudes distinguirán a todos los creyentes ante los ojos del Señor. Estas virtudes son las que nos distinguen delante de Dios. Amén. Dice la fe, la esperanza y el amor. Aleluya. Pero dice más, dice la fe y el amor cristiano tienen su fundamento en lo que nos espera. Nuestra fe y nuestro amor se basan en lo que a nosotros nos espera. La esperanza que nosotros tenemos es una esperanza grande. Aleluya. Dice, viene el día, cuando de estas tres virtudes solo quedará el amor. Llegará el tiempo, llegará el día en que no necesitaremos ya más de fe. No vamos a utilizar la fe, no la vamos a necesitar. Pero tampoco vamos a necesitar de la esperanza, porque la fe y la esperanza terminarán en el mismo momento cuando Cristo venga y se lleve su iglesia. Amén. Y se inicia así el día del Señor. Aleluya. Con su iglesia, ya de una manera genuina. Ahora vemos, como dice el apóstol, ahora vemos todas estas cosas como por espejos oscuros. Espejos que no nos dejan ver bien con toda claridad, que eran los espejos que se usaban en aquellos días, que se conocían en los tiempos de Pablo. Amén. Pero de toda manera, aquí nos está diciendo el apóstol, aquí claramente, que nosotros pues vamos a vivir, amén, en ese amor genuino aquel día cuando Cristo arrebate su iglesia. Pero mientras tanto, ese amor y esa fe se alimentan de la esperanza que hay en nosotros por causa del evangelio que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado toda clase de seguridad y que no solamente nos ha hablado con palabras, sino que esas palabras, porque no es una sola, amén, esas palabras nos dan a nosotros una llenura a nuestra alma, a nuestros corazones, porque la palabra de Dios es comida que sacia el alma. Por eso dice Cristo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, nosotros tenemos esa palabra que nos está alimentando ahora a nuestra fe y nos está alimentando a nuestra vida. Amén, nuestro amor. Pero reitero, va a llegar el día que ya ni esa fe, ni esa esperanza van a ser necesarios, porque ya vamos a tener a Cristo cara a cara. Ya no vamos a tener que hablar de algo que no estamos viendo, sino que vamos a estar viendo, disfrutando, sentado con Él, participando en todas las cosas que Él nos ha prometido. Amén. Que Él nos ha prometido. Pero ¿qué pasa con el amor? ¿Qué pasará con el amor? El amor nunca dejará de ser. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dios es amor, es decir, los mismos elementos, así como nosotros estamos constituidos de carne, de sangre, de huesos, de todas estas cosas que se ven, Dios está constituido de amor. Por eso dice, Dios es amor. Y el amor nunca deja de ser. Todo pasará, pero el amor permanece para siempre, porque Dios es eterno. Amén. Y el amor es eterno por esa situación también, por esa misma razón. Así que hemos de cuidarnos, hermanos, en esa parte, en la parte del amor, porque a final de cuentas, eso es lo que va a quedar en nosotros, el amor. Así que, bendito sea el nombre del Señor, aunque los cristianos disfrutamos de la gracia de Dios desde el momento que nos convertimos a Él, lo más importante es lo que nos espera y sus implicaciones. Es decir, ahora mismo nosotros ya disfrutamos de toda esa palabra que Cristo nos ha enseñado, nos ha dado. Porque dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Todo lo que Dios nos da aquí es alimento para nuestra vida. Pero
Pero va a llegar el día, amén, maravilloso, en que nosotros vamos a tener cosas mucho más grandes de las que tenemos ahora. Así que nuestra vida es una vida de esperanza, como esa esperanza que tenían ellos, es la misma esperanza que nosotros tenemos. Amén. ¿Cómo será todo esto? ¿Cómo es todo esto? Bueno, ahora mismo nosotros disfrutamos de tantas maravillas que Dios hace por nosotros, porque utilizamos la fe y utilizamos el amor para ver todo esto. Y con esa fe Dios está haciendo milagros, porque gracias al Señor, amén, vemos milagros, vemos maravillas. Cada uno vemos maravillas en nuestras vidas y vemos en otros también, no solamente en nosotros. No es algo que nosotros tenemos una simple emoción. Es algo que lo vivimos, que lo disfrutamos, pero también vemos que Dios lo hace con otras personas también, con los que le buscan, le invocan, le claman, esperan en Él, confían en Él. Dios está ahí ahora mismo, ahora en este tiempo, cuando no lo vemos. Así que, pero ¿qué será en aquel día, el día en que nuestra esperanza se manifieste? Recuérdense que nuestra esperanza, a final de cuentas, es Cristo Jesús. Nuestra esperanza es Cristo Jesús. Por eso dice aquí, de ahí podemos asegurar que Cristo, que es el objetivo de nuestra esperanza, no es un Cristo muerto, es el Cristo vivo, resucitado, al que esperamos de los cielos para consumar nuestra salvación. Ahí está nuestra vida. Por eso esa esperanza viva que tenían estos hermanos es la esperanza que nosotros tenemos. Amén. Por eso Pablo pone la esperanza, Cristo, como motivo de la fe y del amor. Bendito sea el nombre de Dios. De manera que aquí sí es que tenemos nosotros, amén, tenemos nosotros esa esperanza maravillosa que resaltó nuestro hermano Epafras en estos hermanos de Colosas, que tienen esa esperanza viva que le produce esa fe y que le produce ese amor entre los unos para con los otros. Y dice más, dice, para con todos los hermanos en la fe de todas partes. Así que no se limitaba solamente a ellos allí, sino a todos los hermanos. Y en el verso 9, ¿qué nos dice aquí? Dice, por lo cual, aleluya. O sea, por eso, fíjense que es una expresión que une un concepto, lo que acaba de decir con lo que va a decir ahora, con lo que nos va a enseñar ahora. Ahora viene otro concepto más, aparte de eso que hay en ellos, amén, que nos había dicho. Dice que, por ejemplo, en el verso 8, ya no dice, en el verso 7 dice, como lo habéis aprendido de Epafras, que fue un ministro, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para ustedes, es un fiel colaborador, trabajador de ustedes, amén. Él es el que da testimonio, dice Pablo acá. Y dice el 8, dice, quien también nos ha declarado el amor en el Espíritu, el amor que ellos tienen en el Espíritu. Bendito sea Dios por todos los siglos, ese amor, aleluya. Por eso el conocimiento, ese conocimiento de la voluntad de Dios, amén, la voluntad del Señor, que es que nosotros pues tengamos ese amor entre los unos con los otros. Es un mandato de Dios. Eso no es un invento de nosotros. Eso no es una fórmula para nosotros simplemente consolarnos así por así como en el vacío. No, esto tiene un apoyo en el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios por todos los siglos. Aleluya. Entonces dice por eso, dice por lo cual, amén, también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos. Desde el día que oímos, que lo escuchamos a Epafras decirnos del amor de ustedes, nosotros no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento, del conocimiento de su voluntad
en toda sabiduría e inteligencia espiritual. De pedir a Dios que ustedes tengan conocimiento de cuál es la voluntad de Dios. En la voluntad de Dios tenemos que tener aquí otro cuidadito, mis santos hermanos, al nosotros actuar, aleluya, al nosotros hacer algo. ¿Por qué razón? Porque tenemos que buscar siempre cuál es la voluntad absoluta y perfecta de Dios. Porque hay dos voluntades en Dios. Hay una voluntad que se llama la voluntad permisiva, que es lo que Dios nos permite hacer a nosotros con nuestro libre albedrío, con nuestro propio razonamiento que Dios ha dado a cada ser humano. Nosotros pues no somos como una máquina, no somos así que estamos programados para eso. No, nosotros somos seres que Dios nos ha provisto, amén, de una mente para que pensemos, amén. Por eso es que Dios le sopló aliento de su aliento a ese muñeco cuando lo hizo allá en el huerto del Edén, y dice que fue el hombre un ser viviente, amén. Con esa vivencia que Dios nos ha dado, pues nosotros es lo que se llama que nosotros podemos hacer lo que nosotros querramos, que es lo que se llama libre albedrío. Libre albedrío. Pero dentro de ese libre albedrío, nosotros tenemos que tomar muy en cuenta a la hora de tomar cualquier decisión, cuál es la voluntad absoluta de Dios. Que no es lo que Dios me deja hacer para que yo lo haga, ya me lo dejo hacer, no. Es lo que Dios me deje hacer a mí lo que Él quiera, lo que Él se agrada. Amén. Y ese es un detalle muy interesante, porque aquí nos dice el apóstol que desde que Él escuchó y los que están con Él escucharon este testimonio de estos hermanos, Él empezó a orar por ellos y ellos empezaron a orar también por esos hermanos, amén, de Colosas, para que no se lleven de simples emociones al momento de actuar, sino que esperen la voluntad perfecta, la voluntad absoluta de Dios, para movernos en esa voluntad, de que sea Dios quien nos esté moviendo a hacer tal o cual cosa. Eso es de suma importancia. Por eso que el apóstol le pide aquí, dice que Dios le dé toda sabiduría e inteligencia, aleluya, e inteligencia y conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. El creyente tiene que moverse en esa voluntad, en la voluntad de Dios. Para ellos necesita sabiduría espiritual, conocimiento e inteligencia. Veamos aquí algo aquí interesante que tomaba esa nota de esto aquí. Dice, la sabiduría es la capacidad de acumular y organizar los principios bíblicos para saber la voluntad absoluta y divina. Eso implica la sabiduría, es la capacidad de acumular, ¿verdad?, los conocimientos bíblicos de la palabra de Dios para saber cuándo hacemos algo que esté de acuerdo, acorde con la voluntad de Dios. Porque Dios tiene su palabra aquí, que es nuestra guía para que nosotros nos orientemos. Pero dice más, dice, la inteligencia es la capacidad, también aquí, pero de aplicar esos principios a la vida diaria. Aplicar esos principios que con la sabiduría hemos acumulado y hemos organizado, amén, de la palabra de Dios, la doctrina que hemos recibido de la palabra de Dios, ahora aquí la aplicamos con sabiduría, amén, con inteligencia, perdón, la aplicamos con la inteligencia, amén, esos principios en nuestra vida diaria. Así que es interesante uno tener conciencia de lo que lee, porque por eso el mismo Cristo, envía a aquel hombre, envía a Felipe, al eunuco, cuando va de camino, que va leyendo la palabra de Dios y va leyendo en Isaías 53. Y le dice este varón al eunuco, pero tú entiendes lo que lees, tú sabes lo que está leyendo. Y el hombre se quedó, dice, yo lo leo, pero yo no lo entiendo. ¿Cómo lo entenderé si no hay alguien que me lo explique? La palabra de Dios, nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos la va explicando. Pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte cada día para escudriñarla con paciencia, paso por paso,
para ir entendiendo cuál es la voluntad de Dios absoluta y perfecta. Dice en el verso 10, bendito sea el nombre de Dios, dice, para que anden, gloria a Dios, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea Dios para siempre. Ya nosotros habíamos leído en el libro en la carta de los Efesios, en el capítulo 4 vimos que nos habla allí de lo que es el andar en Cristo, que no se está refiriendo a caminar, a dar pasos físicos cuando nosotros caminamos de un punto a otro. Nos estamos refiriendo aquí al modo de vivir diario de nosotros. Cuando habla de que andemos, cuando la Biblia nos habla aquí de andar, dice, para que anden como es digno del Señor. Se está refiriendo aquí a que vivamos como es digno del Señor. Nuestra vida diaria está ligada íntimamente a que nosotros obedezcamos al Señor. Y eso es lo que se llama andar. Y es más, dice la palabra que andemos en el Espíritu. Nos dice aquí la palabra de Dios, dice, anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Llevando fruto. ¿Fruto de qué? ¿De la carne? No, fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es precisamente uno de los que se mencionan aquí en la cualidad que ellos tenían. Bueno, hay 3 de estos frutos que se mencionan acá, porque el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza o dominio propio. Quiere decir que cuando se habla aquí del fruto que Dios pide de cada uno de nosotros, es un fruto en el Espíritu, que llevemos fruto. Pero hay más detalles que nos hablan aquí de lo que son estos frutos. Por ejemplo, aquí se habla, dice aquí, llevar fruto es conducir a otros al Señor, llevar frutos. No es solamente el fruto que nos distingue a nosotros, que sí es lo primero en nuestra vida, pero también tenemos que ponerle a ese fruto, llevar almas a los pies de Cristo. Ese es el fruto. Dice, alabar a Dios, colaborar con las necesidades de otros y vivir una vida piadosa y demostrar un carácter piadoso, Tenemos que tener nosotros, cada uno de los creyentes, los seguidores de Cristo, el carácter de Cristo. Eso hay que pedírselo al Señor. Señor, yo quiero tener tu carácter. Yo no quiero tener ya mi carácter, porque mi carácter lo aprendí, lo cogí del ambiente en que yo vivía. Amén. Y también el temperamento los traje de mis antepasados, de mi gente, lo heredé. Amén. Y eso me dio una personalidad en la vida. Pero yo quiero que todos esos detalles, todas esas cualidades de mi temperamento, de mi carácter, que forman mi personalidad, sean dotados de ¿qué? Del carácter tuyo, Señor. Y esa es una oración que nosotros tenemos que pedírsela a Dios siempre, para que llevemos ese fruto, ese carácter, ese estilo de vida. Amén. Amén, que a Dios le agrada. Y dice más el 11, dice, fortalecidos con poder, bendito es Dios para siempre. Dice, fortalecidos con poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Amén. Toda paciencia. La palabra longanimidad se aplica a la paciencia que uno debe tener con personas difíciles. Longanimidad es una palabra que se usa poco ya, pero está aquí en la palabra del Señor. Tenemos siempre que llevarla al concepto que nosotros la usamos y que tiene que usarse, lo que significa que tengamos esa paciencia fuerte,
fortalecida en Dios para bregar sobre todo con personas que son difíciles en la vida. Amén. Bien, y también nos habla aquí del 12 al 14, dice, con gozo. Dice, llevar una paciencia con longanimidad, dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo actos para participar de la herencia de los santos en luz. Y vuelve esa palabra de esa esperanza que nosotros tenemos. Dice, pero que tenemos que llevarla con gozo. Por eso es que tenemos que llevar fruto, el fruto del Espíritu, que nos da todos estos detalles para nuestra vida. Dice en el verso 13, dice, el cual, o sea, en la luz del Señor, la luz de Cristo, amén, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Dios en su misericordia nos ha sacado de las tinieblas donde estábamos. Nosotros no podíamos hablar de estas cosas ayer, ni nos quedábamos viendo una enseñanza de esta naturaleza. Inmediatamente nos íbamos de ahí o quitábamos esa conversación porque no nos interesaba. Pero era porque estábamos en tinieblas y al estar en tinieblas no entendíamos las cosas que son de la luz. Ahora que estamos en luz, ahora que estamos en el Señor, amén, estas cosas sabemos que nos edifican, que nos agradan, que nos ayudan a nosotros poder ayudar a otros, no solamente a nosotros solamente, sino también a otros, porque ya Dios nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, al reino de luz. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Nosotros en Cristo Jesús hemos sido redimidos por su sangre. Hemos sido lavados, por eso es que nos ha trasladado a este camino. Ahora andamos en una vida nueva. Ahora somos nuevas criaturas. ¿Por qué? Porque Cristo nos lavó con su sangre. Y en esta nueva vida, amén, pues cada día aprendemos más de su santa palabra para seguir buscando la manera cada vez de agradarle a nuestro Creador. Que Dios nos bendiga, mis santos hermanos, en esta noche. Que la paz de Dios abunde en el corazón de cada uno de nosotros y nosotros pues que le agrademos al Señor en todos. Amén. Demos gracias al Señor. Padre, te damos gracias. Muchas gracias, Dios, por todo tu amor, por toda tu misericordia, por todo lo que nos ha ayudado en esta noche, Señor, a recibir. Bendícenos, Dios. Llena cada corazón de paz, de amor, de fe, de esperanza, Señor. Que esta esperanza viva, Señor, resplandezca en cada uno de nosotros. Para así, Dios mío, con esta virtud, estar lleno de fe, lleno de amor, lleno de fortaleza, lleno de gozo, lleno de vida en ti, Jehová. Lleva paz, Señor, a cada corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Mis hermanos, que el Señor le bendiga. Aleluya. Y que Dios nos guarde.